Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Es que hoy no tengo ni el ayudante para ponerla allí. Pero bueno, gloria a Dios por todo. Gloria a Dios por todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Ponemos de pie, vamos a leer la palabra. En reverencia a la palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. Vamos a poner esta palabra en manos de Dios. Vamos a cerrar los ojos, vamos a poner que el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales para poder escuchar realmente lo que quiere transmitirnos la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es como espada de doble filo que atraviesa hasta llegar al tuétano de los huesos. Entonces vamos a pedirle al Señor que realmente nos llegue donde tiene que llegar. Amén. Y que nos hable a través de ella. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por cada persona. Abre sus oídos espirituales, abre su mente espiritual, Señor. Que ellos puedan recibir tu palabra, que puedan llenarse, que el Espíritu esté sintiendo realmente lo que tú quieres decirnos, Señor. Habla a estas personas, que no salgan igual que como entraron, que salgan, Señor, llenos de ti, que salgan con respuestas, que salgan con inquietud en su corazón, con ese fuego para hacer allá afuera, Señor, lo que realmente tú nos mandas a hacer. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí vemos que si Dios es una persona que usa a personas, y realmente aunque use personas, no todas conocen al Señor. Si nos vamos a esta palabra, vemos que dicen, son personas que le llegan al Señor y le dicen: Señor, pero cuando estamos en vida, profetizamos, predicamos, hicimos tantas cosas, Señor, todo lo hicimos en tu nombre. Y es tremendo porque Jesús le dice: no, yo le responderé y les declararé, porque está hablando del futuro, cuando estemos en la siguiente vida. Y dice así: no, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es terrible pensar que muchos de los cristianos se irán al infierno. Es terrible pensar que muchos de los que estamos sentados aquí, si no reaccionamos, si nos comportamos como realmente debemos comportarnos según la palabra, no ganaremos la salvación. Es tremendo entender que Jesús dice que, porque cuando hablan de que echamos fuera demonios, ¿quiénes echan fuera los demonios? Lo que entienden la palabra del Señor, lo que entienden realmente qué es la función de un cristiano, pero que no la cumplen. Personas que conocen a Dios pero no le creen a Dios. Personas que realmente no le conocen al Señor. Personas que han escuchado hablar y hacen las cosas porque oyen, pero no porque realmente le han conocido. Es triste saber que hay muchos cristianos que se van a perder, que se están perdiendo hoy como hoy, porque vemos en la palabra. Yo digo, entonces, ¿por qué el Señor usó a Ciro, por lo menos? A Ciro, el Señor lo usó para salvar a Israel. ¿Por qué el Señor usó, por ejemplo, a la prostituta esa que salvó a los 2 espías que enviaron a Rahab, a los 2 espías que fueron a espiar la tierra que le iban a dar a ellos? ¿Por qué la usó? El Señor usa a la gente, pero el Señor, aparte que la usa, quiere que lo conozcan, que sepan realmente quién es Él. No solamente que hayan oído hablar de Él o que, si yo hablo en el nombre de Jesús, las cosas se pueden dar. No. El Señor quiere conocerte, quiere tener una relación íntima con ustedes, con cada uno de nosotros. Él no quiere solamente que nosotros hagamos lo que nos dice la palabra que tiene que hacer un buen cristiano. Él quiere tener esa conexión con nosotros. Él quiere tener una conexión donde día a día puede decirnos qué hacer. El día a día quiere guiarnos. El día a día quiere decirnos qué debemos hacer y cómo hacer. Solo que realmente nunca le oímos. Y si no le oímos, ¿cómo vamos a obedecer y saber qué hacer? ¿Cómo vamos a saber qué hacer si no sabemos? Siempre tomamos decisiones por nuestra propia
concupiscencia o por nuestro conocimiento, pensando que somos expertos en tomar decisiones. Y nos damos cuenta siempre en la final que vivimos cometiendo error tras error, tras error, tras error. Y nuestra vida está llena de tantos errores. Porque no hemos confiado en el Señor. Porque realmente no hemos entendido el manual que Él nos dejó. Nos dejó un manual tan sencillo de cumplir. Y que no ni siquiera nos tomamos la molestia de tratar de entender. Para poder saber qué hacer. El Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón esta línea telefónica directa a Él, para que podamos comunicarnos con Él. Es terrible saber que hay muchos evangélicos que se están perdiendo. Es terrible saber que en las iglesias hay gente pensando que conoce a Dios y no lo conoce. Es terrible pensar que hay gente que cree que es salva cuando ni siquiera ha nacido de nuevo. Es terrible pensar que en las iglesias hay gente que cree que son evangélicas cuando lo que son realmente siguen siendo mundanos. Porque no podemos ser evangélicos si no hemos cambiado nuestra mentalidad y no hemos nacido de nuevo. Estamos en el camino, queremos buscar, realmente está bien. Pero no nos engañemos a nosotros mismos, porque ni siquiera Pablo ha llegado al sitio que quería llegar. Tenemos cada uno de nosotros que pensar que tenemos un camino, tenemos un manual para seguir. Hay un Dios que quiere guiarnos para que no nos equivoquemos. Pero no lo hacemos. No le buscamos. Y si no le buscamos en intimidad, si no tenemos esa relación con Él, ¿cómo esperamos hacer las cosas bien? Toda la vida lo que hemos hecho es equivocarnos. Toda la vida lo que hemos hecho es fallar. Porque eso sí, eso somos maestros en fallar. ¿Pero por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios. Porque no escuchamos realmente la voz de Él. ¿Y cómo podemos oír la voz si no le buscamos? ¿Cómo podemos oír la voz de Dios si no entramos en comunión con Él? ¿Cómo podemos oír la voz si nos disfrazamos de santos, de que ya lo sabemos todo y nos damos por entendido de que ya hacemos todo eso? Gloria a Dios. Por eso yo escribí 6 pasos. Mientras escribí anoche, me acosté muy tarde. El Señor me daba palabra, aunque yo ya tenía 2 prédicas escritas, porque sabe que todo buen cristiano tiene que estar preparado. Yo siempre ando preparado, pero no es. Dios trabaja de otro modo. Yo me iba a acostar a dormir y bueno, aparte que llegué un poco tarde, el Señor me incomodó porque no era esa la palabra que quería. Yo, bueno, pero yo a esta hora, a las 2 de la mañana casi, y yo, ¿qué hago? Escribí, me senté a escribir. Entonces, el Señor me dio estos pasos claves para empezar a conocer a Dios. ¿Cómo? Porque tenemos que conocerlo para poder escucharlo, para poder ser guiados. Tenemos que conocer a Dios para poder decir somos cristianos. Si no nos queremos equivocar, tenemos que hacer las cosas como nos manda el Señor. Si no lo hacemos, nos vamos a equivocar. Muchas veces tenemos triunfos cuando tomamos nuestras propias decisiones, pero esos triunfos no son de Dios, son triunfos que no tienen sabor, o son triunfos que son pasajeros o emocionales. Pero no, las decisiones que uno toma asistido por la presencia de Dios y por el Espíritu Santo son decisiones que son ciertas y que siempre van a traer felicidad, clareza, transparencia y paz a cada persona que las toma. Amén. Gloria a Dios. Estos pasos son 6 pasos, yo los escribí. Uno sería, para poder empezar a conocer a Dios, uno es recibirlo primeramente en nuestros corazones. Tenemos que recibir a Dios en nuestros corazones para empezar a conocerle. Si no lo recibimos en nuestro corazón, ¿cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer a alguien que no lo tenemos cerca de nosotros? ¿Cómo podemos conocer a alguien que no lo tenemos cerca, que no lo buscamos? En el libro de Hechos, me gustaría por eso que tuvieran la Biblia o algo, porque a mí me gusta ir mucho sobre la palabra, para que las cosas que uno diga vayan afianzadas en la Biblia. Porque yo puedo decir 1000 cosas, pero si no está en la Biblia, para mí, yo creo que no tiene valor. Lo que uno dice tiene que estar basado en la Biblia, porque este es el manual que nos dejó el Señor. Es un manual que tenemos que tener siempre, para cada cosa. ¿Cómo descubrimos también nosotros si las cosas están bien o están mal? A través de la palabra, a través de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30. Hechos 16, 30. Amén. Gloria a Dios. 16, 30. Gloria a Dios. Cuando estamos en el mismo espíritu, gloria a Dios. Dice así:
Sacándolos les digo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida les bautizó, él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Primero, él quiso conocer quién es ese Dios, porque este era Pablo y Silas, que estaban en prisión. Y ellos cantándole alabanza a Dios, a pesar de que están presos, a pesar de dificultades. Cualquier coincidencia es normal, ¿no? A pesar de estar presos, cantaban allí y le cantaban al Señor, y las paredes se cayeron, las cadenas se abrieron, y el carcelero responsable ante el rey, que si se escapa un preso, ellos podían morir fácilmente. Y cuando sucede esto, el preso ve que sucede y ve que ellos no se van, que siguen ahí. Dice: pero ¿qué Dios es este que les abre la puerta y ellos no se quieren ir por cuidar mi vida? Si ni siquiera me conocen, más bien los he tratado mal porque están allí adentro. ¿Y qué debo hacer para conocer ese Dios? Él quería abrir ese corazón. ¿Quién es ese Dios? Y ellos le hablaron de Dios, le hablaron de Jesús. Inmediatamente lo recibió en su corazón y empezó a tener una conexión con él. Hay otro versículo, dice: al recibir, él nos cambia de forma diferente. Nos cambia porque si recibimos al Señor, siempre hay un cambio en nuestra vida cuando le conocemos. El otro versículo está en Apocalipsis, no creo que lo han escuchado mucho, Apocalipsis 3:20, que dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, y entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está siempre allí, Jesús está siempre allí. Pero Jesús es un caballero, Él no va a entrar en tu corazón, Él no va a buscar meterse en tu vida, Él no lo va a hacer. Si tú lo quieres, no. Jesús es un caballero. Si tú abres tu corazón y tú empiezas a buscarle y tú empiezas a hablar con Él, Él empieza a hacer en tu vida. Pero si tú ni le buscas, ni le dices nada, Él no lo va a hacer, porque Él es un caballero. Él respeta. Pero ¿qué pasa? Que como no lo buscamos, siempre estamos haciendo las cosas a nuestro modo, siempre nos suceden los problemas y después decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué? ¿Pero acaso lo estamos buscando? Dice: Señor, pero yo estoy al lado tuyo, tonto. Estoy a tu lado para ayudarte y tú te le vas. Como un niño que tú tienes, el hijo tuyo que se te escapa. ¿Dónde está? Porque quiere protegerlo. Lo mismo al Señor. No le escapamos. Y después nos pasan cosas y llegamos llorando: ay, papá. Si se me va de mi lado, ¿cómo hago para cuidarte? Somos de verdad que somos bastante terribles nosotros, porque estamos enseñados mal. Estamos enseñados mal porque desgraciadamente crecemos con mentalidades diferentes. Pero el Señor está allí con los brazos abiertos, siempre a esperarnos, siempre para recibirnos, siempre para sanarnos, siempre para ayudarnos. Siempre está con brazos abiertos diciendo: hijo, estoy aquí, búscame. Pero somos nosotros los que le damos la espalda y seguimos. Amén. Gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. Amén. La segunda, para poder conocer a Dios, es orar. La oración es algo tan importante que hasta el Señor nos enseñó cómo orar. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera cómo orar. Hay gente que no sabe cómo orar, ni qué es orar, ni cómo es eso. Yo he conocido gente que me pregunta: pero orar, ¿cómo es orar? Vamos a rezar. No, orar. Rezar es repetir siempre lo mismo. Orar es hablar con Dios. Pero el orar no solamente hablar con Dios, es tener una comunicación con Él, una conversación con Él. Y en una conversación hay de parte de aquí para allá y de allá para acá. Tú tienes que aprender a oírlo también. Entonces tú tienes que hablarle y oírle para que haya una relación. Dice: la oración es algo, esto es algo importante. La oración no es quien la hace. El poder de la oración no está en que ora. Yo voy a orar por ti y esta oración va a tener poder. No. O no es aquel que más grita: ¡oh, gloria a Dios, aleluya! No. Y la oración más fuerte es la que hace un pastor o la que hace... No. La oración más fuerte la hace el que la recibe. El que recibe la oración es el que tiene que tener la fe. El que recibe la oración es el que tiene que recibir. Y no hay autoridad más grande para orar por una persona
en la casa de ustedes la cabeza? ¿El esposo o la esposa sobre sus hijos? No hay autoridad más grande para orar sobre una persona que un pastor aquí con sus feligreses. No hay autoridad más grande en su casa sobre sus hijos que ustedes mismos para orar por sus hijos, para declarar cosas buenas por su boca, para hablar a sus hijos cosas buenas. Hay muchas personas que se equivocan hablando a sus hijos mal. Este va a ser bruto, este cuando crezca va a ser un delincuente, profetizando cosas malas. Cuando tienen que, exactamente eso pasa, cuando tienen que hablar cosas buenas siempre a sus hijos. Entonces la autoridad sobre la iglesia es Jesús. La autoridad sobre la casa es el varón, y es el sacerdote de la casa, el que tiene la autoridad para orar por una persona y que las cosas se den, y la persona que lo recibe tiene que creerlo con fe. Yo siempre antes de orar, lo hacía mucho, era preguntarle a la persona: ¿tú crees en la oración? Yo voy a orar por ti, ¿tú crees que te vas a sanar? ¿Tú crees que la oración funciona? Y si la persona me dice: sí, yo creo, entonces yo oraba, porque es así que funciona. No puedo orar sobre una persona que no cree. Puedo hacerlo y pedirle al Señor misericordia, pero si no recibe, es importante que cada uno de nosotros entendamos que hablar con Dios es entrar primero en intimidad, en confianza, porque tú no hablas con cualquier persona tan fácil. Tienes que conocer a una persona para poderle hablar y responder y tener una conversación, o tener un tema de qué conversar, de qué vamos a hablar con nuestro Dios, de nuestras cosas, de qué vamos a hablar con nuestro Dios, de lo que nos hace falta y de cómo estamos. Orar con Dios es simplemente decirle las cosas que tenemos en nuestro corazón, decirle que nos muestre qué cosas estamos fallando y qué debemos mejorar y qué no, que estas cosas estamos pasando. Tú no pecas si le pides a Dios las cosas, no pecas si tú le pides: Señor, necesito dinero, Señor, necesito un trabajo. Eso, tú no pecas. Pecas cuando te quedas callado, pecas que cuando en lugar de hablar con Dios vas al Facebook: estoy sin trabajo. O cuando vas al Facebook: me dejó la novia. O cuando vas al Facebook: están pasando situaciones difíciles, no sé. Hable con Dios, hay un Dios aquí esperando, donde tú puedes hablar con Él y comentarle lo que te está sucediendo y que está esperando, y que es una persona que realmente te puede ayudar. Siempre vamos a personas que no nos ayudan a comentar las cosas. Tenemos que saber con quién hablar nuestras cosas. Si tú vas a hablar con una persona que no te puede ayudar, ¿de qué va a servir? Vas a esparcir simplemente las cosas para que te miren mal, cuando hay un Dios que te va a escuchar. Cuando yo pasé todos mis problemas, cuando estaba pasando todas mis situaciones, en todas las luchas y las pruebas que he vivido, yo llegué a varias personas a hablarle de mis cosas, hasta que una noche el Señor me habló: no, pero tú estás loco, ¿con quién estás hablando? ¿Por qué estás contando tus cosas a los demás? Es a mí al que tienes que hablarme. Cuando yo le hablaba a la gente, el Señor te está poniendo una inquietud de hacer esto otro, pero tú estás loco. Pero que el Señor está poniendo la inquietud de la iglesia. ¿Pero qué iglesia? ¿Cuántas iglesias hay? Pero que está poniendo una inquietud de trabajar por la obra, de hacer las cosas en la calle, de ir por los mendigos, de ir por la gente en el hospital, por la gente en las cárceles, por ver todas estas cosas que están pasando. Pero tú estás loco, ya hay gente, me dice. Cuando hablé con Dios, empezó a decirme: va para adelante. Así que se hace. Camina que tú puedes. Con lo que tienes es suficiente. Cuando la gente me decía: no, pero si no tienes ni dinero, no tienes nada. Y yo me decía lo contrario: con lo que tienes es suficiente. Va para adelante. Pero nosotros siempre vamos a buscar las personas equivocadas, a escuchar las cosas equivocadas y a sentirnos mal. Exactamente. Eso sí es verdad. Esto es lo que hacemos nosotros. Y estamos tan equivocados en eso. Cuando hay un Señor que está aquí con los brazos abiertos para decirnos a nosotros las cosas que necesitamos. Es que somos terribles. Si leemos a través de la escritura, el pueblo de Israel ha sido el pueblo más duro, el más tremendo, el que más dolor de cabeza le ha dado al Señor. Pero el Señor nos ama. El Señor nos ama, esa es la buena noticia. Y siempre está ahí dando una oportunidad cada día. Cada día que nos levantamos y tenemos vida es una oportunidad. Cada día que nos levantamos y tenemos vida es una oportunidad para arrepentirnos, para cambiar de verdad, para ser diferentes, para tomar la decisión de hacer las cosas diferentes. Todos los días cuando tú te levantas, tú dices: hoy tomo la decisión, hoy soy feliz, hoy estoy triste. Tú puedes tomar esa decisión. Me levanto en la mañana: estoy mal geniado, voy a pasar el día mal geniado. Tú tienes la decisión. No voy a dejar que esto me afecte, voy a ser feliz, voy a sonreír. Pero primero, antes de cualquier cosa, antes de salir de tu casa, ponga tu día a Dios
Y cuando salga, suceda lo que suceda, bueno o malo, si Dios lo permite es porque te va a ayudar. Esta es una de las cosas. La oración es importante. Cuando hay mucha gente que dice, pero es que yo no sé cómo orar o por qué orar, ¿cómo es? Orar es hablar con Dios, no tienes nada que contar a tu Padre. Hay tantas cosas que hablarle al Señor, de las cosas que te pasan en tu vida, de las cosas que tú haces. Pide por tu familia, pide al Señor por tu esposo, por tu esposa. Tú estás haciendo eso, estás pidiendo al Señor por tus hijos, estás pidiendo al Señor que te ayude, estás pidiendo al Señor que realmente te dé un corazón de cristiano, estás pidiéndole al Señor por la gente que está en la calle y que pasa hambre. Nosotros tenemos un plato de comida, pero hay gente allá afuera que no tiene, sea por bien o por mal, sea porque ellos mismos se lo buscaron o no, pero hay personas que están pasando hambre, hay personas que no tienen un techo. Nosotros en la ciudad tenemos un techo, una cama, tenemos una persona que nos espera. Gloria a Dios. Sea como sea, tenemos a alguien siempre que nos quiere, que está allí. Hay gente allá afuera que no tiene a nadie, y nosotros no oramos por ellos. Vamos a orar por esa gente. Si no tienen nada por qué orar, ora por esa gente, ora por los que están presos. ¿Cuánta gente presa? Muchos inocentes, otros no, pero realmente todos tienen una segunda oportunidad. Amén. Yo conocí un poco de gente allí que estaba por bobadas y que ni siquiera era culpa de ellos. Yo conocí gente allí que hicieron cosas por necesidad, porque la situación de su país o de donde estaban tan terrible que prácticamente se vieron obligados a hacer muchas cosas. Pero son gente con un corazón grande, y esas son la gente que Dios está rescatando. Y Dios está rescatando a esa gente. ¿Para qué? Para que avergonzar a los sabios y a los ricos, para que la gente vea cómo el Señor se glorifica en la gente que saca de la basura, para levantarlos y avergonzar a los sabios, a los que saben mucho. Porque el Señor es grande, está haciendo muchas obras. Las cosas que están pasando en el mundo no están pasando por nada. Se están cumpliendo las señales, prácticamente lo que dice la palabra. El que tiene oídos que oiga, y el que tiene ojos que vea. Pero lo que está escrito es lo que está pasando. Amén. Estamos llegando al final de los tiempos. La gente no lo entiende ni lo quiere creer, pero cuando sucede. Yo escribí esto no hace mucho, pero porque era en un panfleto que estábamos hablando, porque vamos a hacer unos tratados. La gloria a Dios, esta semana nos lo entregan, unos trataditos. Vamos a empezar a hacer los evangelios, vamos a evangelizar. Estamos preparando ya todo. Si esta semana no es la otra, vamos a salir, vamos a repartir folletos, vamos a dar abrazos en la calle, vamos a tener hay un programita bonito. Y escribí esto porque esto normalmente eran cosas que yo pensaba cuando yo estaba en el mundo, ¿no? Si me muriera hoy, ¿dónde iba? No sé, ¿dónde? Me gustaría que se preguntaran ustedes. Si murieran hoy, ¿dónde irían? ¿Dónde iríamos si muriéramos hoy? Para el que cree, bueno, el que no cree, estaré por ahí dando vueltas en el aire, ¿no? Y si Dios existe, aunque lo hayas negado toda tu vida, ¿qué pasaría? Dios no existe, porque conozco mucha gente que niega a Dios. No existe. ¿Y si existiera? Entonces ahí vino la otra pregunta que le dice al chico que estaba con el que estaba viendo la cosa. Si Dios no existe, como afirmas tú, no pasa nada, pero ¿y si existe? Y se quedó con la boca abierta. Si existe realmente, y si realmente nos dejó este manual para hacer las cosas. Yo no pierdo nada si no existe, porque estoy haciendo las cosas bien, estamos haciendo buenas obras, estamos haciendo las cosas que edifican. Pero ¿y si existe? ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Dios? No porque haya sido bueno te vas a salvar, no porque haces las cosas bien te vas a salvar, no porque digas yo le di de comer a alguien, o porque yo no robo a nadie te va a salvar. Ya vamos a ver eso más adelante, por aquí. Ok, entonces pídele al Señor que le muestre en oración cómo orar. Dile: Señor, enséñame a orar, yo quiero hablar contigo, enséñame a hablar, ¿cómo es eso? Ayúdame en eso. Y el Señor va a ministrar, el Señor te va a mostrar. Tenemos que entender que hablar con Dios es fácil, es tener solo una comunicación. Tenemos que entender que Dios obra en cada uno de nosotros de forma diferente, pero Él quiere simplemente tener una comunicación, y tenemos que buscarla, tener con Él, para poder entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Muchas veces hacemos cosas nosotros y nosotros no nos entendemos por qué las hacemos. Muchas veces compramos cosas y no sabemos por qué las compramos. Pero ¿sabe por qué? Porque mucha de esa ropa que ustedes tienen en su guardarropa no es para ustedes.
Mucha de esa comida que ustedes tienen en su casa no es para ustedes. Muchos de esos zapatos que tienen en su casa no es para ustedes. Pero ustedes no lo saben, porque no han hablado con Dios. Muchas veces Dios nos hace comprar cosas para dar a otra persona que lo necesita, pero no lo entendemos. Gloria a Dios por el que lo haya entendido. Gloria a Dios por eso. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Entonces, dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Este es un versículo que cuando estaba terminando de escribir esto me mostró el Señor y me dijo, orar, dice así, ora por nada. No sé si te me ha escrito aquí. Si alguien tiene aquí, puede leer ese versículo. Yo le agradezco. Léalo, hermano, por favor. Filipenses 4, 6 y 7. Creo que lo escribimos. Filipenses 6 y 7. Sí. Amén. 4, 6, 7. ¿Puedo lo leer? Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Léelo, Amén. hermano. La comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Por nada estéis afanosos, Amén. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, Amén. con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pasa? Cuando tú oras, cuando tú entras en tu oración, cuando tú te arrodillas y le pides al Señor, o aquello que no le gusta arrodillarse, siéntese, pero el Señor de una forma u otra lo va a hacer arrodillar. Hablen con Dios. Hablen con Dios y van a experimentar una paz que nunca han experimentado. Amén. Si ustedes empiezan a hablar con Dios, van a tener una paz que nunca han experimentado. Pero para poder lograr esto tienen que probar. Si no lo hacen, no lo lograrán. Arrodíllense, pídenle al Señor y mientras hablan con Dios van a entrar en una paz. Sí, hay que arrodillarse. Gloria a Dios. Esto iba a hablar porque pasaba que por mucho tiempo yo no me arrodillaba mucho a orar. Me sentaba y Señor, voy a orar así. Señor, voy a orar así. Y después me tocó un trabajo donde, de paleta, como siempre. Me tocó orar, pero era la parte de abajo de la pared. Y era larga, era un salón más grande que este. Y me tocó hacerlo arrodillado. Y mientras lo hacía arrodillado, yo decía, Señor, qué grande eres tú. Tú me dices, no me arrodillo y tú me estás haciendo arrodillar para que entienda que tengo que arrodillarme delante de ti. Porque arrodillarse es que se ganan, las batallas se ganan de rodillas. Porque nos sometemos a Dios diciendo, Señor, estamos delante de ti. Eres tú el poderoso, nosotros somos nadie. Amén, gloria a Dios. Amén. Las batallas se ganan de rodillas. Dando rodillas. Los cristianos ganamos las batallas de rodillas. Parece algo tan absurdo, pero es así, es significante, pero es tan grande para el Señor, porque el Señor se glorifica en las cosas pequeñas. Amén. La tercera cosa para conocer al Señor y acercarnos al Señor es leer la palabra. Gloria a Dios, leer la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué leer la palabra? La palabra y la Biblia son lo mismo. Las Sagradas Escrituras y la Biblia son lo mismo. Conocí a alguien que una vez estaba hablando de la Biblia, le decía, la Biblia es poderosa, la Biblia es la palabra de Dios. Y me decía, sí, yo sé, la palabra de Dios. Entonces, imagínense, si la Biblia es poderosa, ¿cómo serán las Sagradas Escrituras? Más poderosas, me decía. Yo diría, ¿tú sabes que la Biblia y la Sagrada Escritura son lo mismo? Sí, yo, claro. No sabía, pero es lo mismo. Las Sagradas Escrituras y la Biblia es lo mismo. Es la palabra, es el testamento, es el manual que el Señor nos dejó para nosotros guiarnos. Nuestra guía. ¿Y por qué leerla? Porque leerla nos acerca a Él, nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Dios nos habla. El libro está vivo. Nos da fortaleza. La Biblia está viva. Tú lees hoy un versículo y mañana lees el mismo y te dice otra cosa. Se renuevan cada día. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa y me asusta. Uno sabe lo que dice y cuando lo lee como que si la lee, nunca lo hubiera leído. Amén. Yo leo un versículo. Cada día sus palabras. Sí, y al otro día lo leo y veo otra cosa y digo, ¿qué pasa? Esto es increíble, me está diciendo otra Se cosa. recibe como... Es viva. Sí. Es viva y eficaz, dice la palabra. Entonces, ¿por qué leer la palabra? Porque la palabra nos vivifica, la palabra nos acerca al Señor. Dice el Salmo 119, versículo 50. Dice así: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hay otras versiones que dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque ella me vivifica.
Ella me vivifica. Vivifica es dar vida, Revive. es levantar a lo que está caído, es dar vida a lo que no tiene vida. Amén. El Salmo 119 habla de que cuando estamos afligidos tenemos que buscar la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque el Señor quiere que nosotros veamos todo a través de esto, Amén. como si fuera un lente, y a través de este lente ver la vida, porque este es el lente más poderoso que existe. Si nosotros usamos este lente para hacer las cosas y ver las cosas en la vida, veremos la realidad, veremos la verdad, las cosas que están pasando allá afuera, y no el disfraz que Satanás no tiene. Engañador. Cuando realmente vemos las cosas a través de la palabra, vemos la realidad de la vida, vemos lo que está pasando, vemos las mentiras, descubrimos los profetas falsos, descubrimos los mentirosos, descubrimos lo que el mundo nos enseña, cosas equivocadas. Y normalmente cuando tenemos dolor, tenemos tristeza, no alcanzamos a ver más allá que nuestro dolor. Pero el Señor por eso nos deja esto, para que a través de esto nosotros seamos sanados, para que a través de esto nosotros podamos llenarnos y aprender. La palabra es tan tremenda que la comparan con una espada. Si la espada del Espíritu dice en las armaduras. Es fuerte. Esto, cuando realmente logramos entender este libro, los brujos quedan chiquitos. ¿Por qué? Los brujos quedan pequeños. Más cortante. La brujería, la hechicería cae por tierra en este momento en el nombre de Jesús. Es pequeño al lado de esto. Gloria a Dios. Cuando tú tienes la palabra y sabes utilizarla, es más fuerte que cualquier poción mágica. Una oración bien hecha delante de Dios tiene más poder que un conjuro. Una oración bien hecha en sinceridad con Dios tiene más poder que cualquier maldición. Un corazón contento y humillado. Tenemos que entender que la palabra nos la dejaron para que nosotros podamos entender a Dios. Santo eres. La palabra es fuerte, la palabra es eficaz, la palabra está hecha para eso. Y después de este salmo, en el libro de Hebreos también habla sobre esto. Hebreos 4, versículo 12. Léelo, hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Santo eres Jesús. Hebreos 4, 12. Dice así. Gloria a Dios. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, gloria a Dios, porque la palabra es viva y es eficaz. Amén. Eso quiere decir que llega. No es que tal mitad, no, llega. Llega al corazón. Viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, porque duele. Cuando la palabra te dicen a ti realmente por la palabra las cosas como son, duelen. Entonces muchos prefieren no creer porque no les duela. Y también habla, dice que penetra hasta partir el alma, porque cuando tú entiendes la palabra y te quebranta, tu corazón se siente mal porque realmente te está llegando. Y también dice, llega hasta las coyunturas y los tuétanos, quiere decir que llega hasta lo más profundo de ti. Después dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú a través de la palabra, leyendo, tú a través de la palabra, entendiendo, tú puedes entender a las personas que llegan a ti. Tú puedes entender si las personas que llegan a ti, de acuerdo a lo que te están diciendo, y comparándolo a través de la palabra, viéndolo a través de esta lupa, tú vas a saber si lo que están diciendo es real o no. Vas a tener ese discernimiento cuando usas la palabra. 4, el cuarto, dice, dejar el viejo hombre para conocer a Dios. Aleluya. Dejar el viejo hombre y la vida anterior. Este es un tema difícil. Aleluya. Este es un punto complicado para muchos de nosotros, para los cristianos. Es un punto que para los